Bienvenido a Hojas Verdes Movilidad Sostenible, el espacio donde hablamos de transporte, medio ambiente, innovación, mantenimiento, energía y desarrollo sostenible. Aquí creemos que cada vehículo puede contaminar menos, cada empresa puede ser más eficiente y cada ciudadano puede convertirse en parte de la solución. Soy Franklin Ortiz, especialista en mantenimiento, lubricación y gestión ambiental. Y queremos que este programa pueda ayudar a construir una movilidad más limpia, segura y rentable para la República Dominicana. Movilidad sostenible. Tratamos de que el mantenimiento, las buenas prácticas ambientales sean el día a día de cada empresa. Ahora, ¿qué es movilidad sostenible? Es un conjunto de políticas, tecnologías y buenas prácticas y comportamientos que permitan el desplazamiento seguro y eficiente de personas, mercancía, minimizando el impacto ambiental, optimizando el uso de los recursos y promoviendo una mejor calidad de vida para generaciones presentes y futuras. Eso es movilidad sostenible. Ahora, la movilidad sostenible cuenta con 4 pilares, que son pilar ambiental, pilar económico, pilar social y tecnológico o innovación. Cuando hablamos de pilar ambiental, hablamos de reducción de emisiones de CO2, mejor calidad del aire, menor contaminación acústica, uso eficiente de las energías y gestión responsable de residuos como son los aceites usados, neumáticos, baterías, filtros, entre otros. Y la protección de los recursos naturales. Ahora, cuando hablamos del recurso del segundo pilar o pilar económico, hablamos de una movilidad sostenible que sea rentable, reducir consumo de combustible, disminuir los costos de mantenimiento, mejorar la productividad, incrementar la vida útil de los vehículos o equipos, optimizando la logística y el transporte. Pero después que hablamos, ya que hablamos ambiental, económico, el tercer pilar es el social. Y creo que es uno de los más difíciles porque es el que menos las empresas, por rentabilidad, desconocimiento o falta de seguimiento, es el que menos tenemos. Cuando hablamos de movilidad y un pilar social, significa accesibilidad para todos, una seguridad vial constante y consciente, un transporte inclusivo, reducción de accidentes, mejor calidad de vida y menor tiempo de desplazamiento, donde en nuestro país cada día el tiempo de desplazamiento es mucho más largo por los tapones, por la falta de planificación, por el crecimiento, por falta de rutas alternas, entre otros. Ahora, después que hablamos de los 3 pilares primero, ahí viene lo que es el pilar cuarto, que es tecnología e innovación. ¿En qué consiste ese? Miren, para mí, yo que visito muchos talleres, muchas empresas, la tecnología es uno de los pilares que realmente debemos que crezca en nuestras empresas. Ahí podemos mencionar lo que son vehículos eléctricos o híbridos, sistemas inteligentes de transporte, telemetría y GPS, software de gestión de flota y mantenimiento, inteligencia artificial aplicada al transporte, al mantenimiento y a la flota y energías alternativas. Miren, vamos a hacer un alto aquí porque creo que es uno de los pilares que más falta en nuestro país cuando hablamos principal de software de gestión de flota y mantenimiento, es el cual que nos puede llevar una medida, yo diría, exacta o lo más exacta posible de lo que es el transporte, de lo que es el consumo de combustible, lo que es el gasto de mantenimiento. Eso hace que podamos con un solo clic ver qué unidad ha consumido en el año tanto combustible, lubricantes, gomas, baterías y cuántas reparaciones se ha hecho. Eso hace que podemos ver si esa unidad
es rentable o no, por la razón de que si lleva muchos costos ya por el tiempo de uso, por el kilometraje, y cada rato debemos ir reparando, cuando viene a ver esa unidad sale muy costosa. Pero si no tenemos algo que lo mida, eso hace que el gasto sea siempre mayor. En nuestro país yo puedo decir, hay muchas empresas que si podemos decir que hay 10 parámetros, quizá una cumple 5, la otra cumple 6, pero el año siguiente no sube. La que cumple 5 cuando viene a ver cumple 4. O porque la persona que llevaba el mantenimiento se fue, el gestor ambiental no trabaja ya. Y eso va haciendo que con el tiempo vamos nosotros disminuyendo. Y ahora mismo no podemos decir que hay regulaciones ni medio ambiente y recursos naturales le exija a muchas empresas que disminuyan sus consumos, tanto de combustible y demás. Cuando hablamos, si hablamos de consumo, nadie, la mayoría, no vamos a generalizar, sabe qué se hace con el aceite usado de su empresa, qué hace con los filtros usados de su empresa. La mayoría van a los vertederos. El aceite usado tiene un costo y este se vende, pero perfecto que se venda. Ahora, ¿hay trazabilidad del mismo para saber qué se hace con ello? No. Tiene un costo en el mercado y a ese costo se vende, pero no hay trazabilidad medioambiental. Mucha gente dice, no, quien me lo recoge tiene los permisos. Perfecto, tiene los permisos. ¿Alguna vez has ido a donde reciclan ese aceite? ¿Qué hacen con ese aceite? ¿Sabes si lo mezclan directamente sin sacarle los metales pesados? Entonces, es un número de acciones que hay que comenzar a revisar en el futuro. Por eso en este programa hablaremos de la ley 6400, que es la ley de medio ambiente y recursos naturales. También hablaremos de la ley muy controversial, que es la ley 225-20, con sus mejoras actualmente, que se promulgó la ley 9825 sobre residuos sólidos, que ha traído tanta controversia. Y le voy a decir, es mucho más profundo de ahí, no simplemente cuando hablamos, vamos a pagar. No, es mucho más profundo. Ahora mismo nosotros, por ejemplo, por decirte algo, quien venda lubricante es el responsable de ese recipiente. Fácilmente ese recipiente llega a un sitio y contamina. La compañía puede ser demandada por ese recipiente que llegó a ese sitio y pudo haber contaminado a esos niveles. Entonces, nuestra pregunta es, con lo que se estaría pagando por la recogida, por los impuestos de los desechos sólidos, ¿habrá trazabilidad? ¿Habrá ese cuidado al medio ambiente? Esas son de las interrogantes que vamos a ir respondiendo en Hojas Verdes, Movilidad Sostenible. Este programa llega gracias a The Rain Equipment, base sus filtros IFI Filter. ¿Por qué lo mencionamos? No simplemente que es un colaborador y amigo, sino que es una empresa responsable medioambientalmente, y yo te podría decir que más del 70-75% de los filtros que vende son destruidos medioambientalmente. Y esa es la parte que queremos, que las empresas sean responsables por los insumos que venden y asimismo den su trazabilidad y su destrucción. Por eso le damos la bienvenida a nuestro primer colaborador, que es The Rain Equipment y su producto IFI Filter. Cuando hablamos de medio ambiente, movilidad y demás, hacemos un alto y podemos ver lo que es la situación ambiental de República Dominicana. Nosotros estamos en una isla en la trayectoria de los ciclones, pero
invertimos en cambio climático, calidad del aire, congestión, el transporte, los consumos de combustible, las emisiones de CO2. Son de las cosas y las interrogantes que en este programa, Hojas Verdes Movilidad Sostenible, vamos a tratar. Porque si les soy sincero, muchas empresas mueven millones de pesos al año, mueven cientos de camiones mensualmente, recorren miles de kilómetros, pero cuando hablamos, le preguntamos de su consumo de combustible, sí lo tienen. Ahora, si le preguntamos las emisiones de CO2, eso no lo tienen. Si le hablamos de su huella de carbono, eso no lo tienen. Si hablamos de cómo ellos piensan compensar su huella de carbono, tampoco lo tienen. Nosotros vamos a llevar respuestas, soluciones y mucho más a las empresas para que realmente sean consecuentes con el medio ambiente y para las generaciones futuras puedan ayudar a que nuestros hijos, nuestros nietos, tengan un mejor futuro. Este es un solo planeta. Todavía no tenemos dónde mudarnos y por eso debemos cuidarlo. Hablando un poco de consumos y demás, y trataremos la parte de mantenimiento, ahora mismo con los problemas en el estrecho de Hormuz y la guerra de Estados Unidos con Irán, hay un tema bien escalofriante. Cada día los combustibles suben más, se escasean las bases lubricantes. Entonces yo creo que es el momento que nosotros comencemos a usar lubricantes de calidad, lubricantes que puedan aumentar la vida útil, aumentar el kilometraje y eso haga que haya una reducción en el consumo de los lubricantes en República Dominicana. Eso basado en monitoreo, análisis de aceite usado, podemos duplicar el rendimiento, pero eso debe ser con lubricantes de calidad, con alto performance, principalmente lubricantes sintéticos, y eso ayudaría mucho. Al igual que el combustible. Cuando hablamos de consumo de combustible, si hay una optimización de los inyectores, el combustible puede ahorrar. Ahora, eso lo medimos. Las empresas sacan el tiempo o tienen las personas y herramientas calificadas para poder medir esto. Hay medidores de CO2 en los talleres, grandes flotas. No vamos a generalizar, pero sí le puedo decir que la mayoría de flotas, las grandes empresas, minas en este país, si lo hay, no lo usan. No hay una consecución de poder tener y llevar un registro de lo que realmente necesitamos para colaborar con el medio ambiente. Entonces, son muchas interrogantes que nosotros en Hojas Verdes Movilidad Sostenible venimos a responder, venimos a ayudar y venimos a colaborar para que cada día nuestros países, nuestro país y los demás, las empresas y países de la región puedan conservar el medio ambiente porque, como vemos, me río muchas veces cuando hablan del polvo de Sahara, que uno dice, por eso tan lejos llega aquí. Eso es una muestra de que estamos en un solo planeta y cosas que suceden en otros sitios repercuten en nuestros países. Miren, revisando notas, la ley medioambiental, la ley de medio ambiente y recursos naturales fue promulgada, la ley 6400, en el año 2000. Sin embargo, me puse a pensar, prácticamente no tiene 26 años, pero si les soy sincero, los primeros años fue poco lo que se hizo y poco a poco se ha ido avanzando. Ahora, si les soy sincero, nosotros
No voy a decir que fuimos de los últimos, pero tampoco fuimos de los primeros, porque en Guatemala, que es de donde nace Hojas Verdes, Fundación Hojas Verdes, nace en Guatemala por una visita que estuve allá y vi una fundación que se encargaba de recoger aceites usados, filtros usados, pero además de eso iba a los campos remotos, allá hacía siembra, donaba estufa y hacía un sinnúmero de acciones tan bonitas, y por eso quisimos replicarla en República Dominicana. Pero cuando vemos la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, que es como se llama en Guatemala, fue promulgada en 1986. Eso quiere decir que nosotros, 14 años después, es que nosotros tenemos nuestra ley de medio ambiente. En El Salvador, 1998. Honduras, 1993. Nicaragua, 1996. Colombia, 1993. Y ahí podemos detenernos. Colombia ha hecho un trabajo medioambiental. Es uno de los países que actualmente se hace mucho con el plástico, con los metales. Ya cada día es menos los plásticos de un solo uso. Se usa mucho cristal. Ya se está volviendo en vez de botella plástica, en muchos restaurantes y en muchos sitios ya lo que se usa es cristal, son reusables. Y eso es trabajar para el medio ambiente a futuro. Nosotros debemos ir pensando cómo nosotros podemos ir replicando las buenas funciones, las buenas normas medioambientales para cuidar nuestro medio ambiente. Una parte que va a ser esencial en nuestro programa es el mantenimiento como una herramienta ambiental. ¿Por qué? Porque un buen mantenimiento preventivo te ahorra muchos recursos. Una lubricación con lubricantes de alto desempeño aumenta los cambios de aceite, tanto para flotas, vehículos, como para la maquinaria. Con un excelente lubricante también podemos reducir el consumo de combustible. También reducción de emisiones, porque tan pronto nosotros tenemos un buen mantenimiento, vehículos menos que humen menos, eso reduce emisiones. Podemos sacarle la larga vida al equipo, que es el más costoso y el que queremos. Los costos operativos, nosotros debemos reducirlo con equipos, lubricantes, filtros de calidad, darle seguimiento a los consumos. Miren, una vez estuve yo en Brasil en un ingenio y cuando un tractor llegaba le medían el consumo de combustible. Con el tiempo, ese mismo tractor aumentaba su consumo porque ya no era lo mismo, ya las piezas ya tenían desgaste y demás. Pero ellos usaban como parámetro para reparaciones menores y para ir monitoreando, para que no simplemente el equipo esté en funcionamiento y eso haga que esté consumiendo y la rentabilidad baje por el consumo. Pero además de eso, las emisiones, mientras más consumo de combustible hay, las emisiones de un vehículo, de un equipo, aumentan. Entonces, esas son de las razones que debemos siempre pensar, monitorear y revisar para que haya menos contaminante, menos huella de carbono, menos emisiones al medio ambiente. Entonces, podemos decir que un vehículo bien mantenido contamina menos y por consiguiente ya podemos hablar que un buen mantenimiento es movilidad sostenible. Algo que
me llama mucho la atención y curiosidad, basado para mí, el Ministerio de Medio Ambiente no tiene ni el personal en cantidad y quizá podemos decir, hay muchos calificados, tengo muchos amigos, pero hay otros que quizás son más administrativos y no tienen el conocimiento ni de lo que es contaminación y mucho más. Por ejemplo, nuestro país lleva poca estadística de lo que es la calidad del aire, la contaminación de CO2 en hora pico en ciertas avenidas o puntos críticos. Nada de eso se lleva. Nosotros en Hojas Verdes Movilidad Sostenible lo vamos a hacer. En horas pico nos movilizaremos a ciertas avenidas y veremos lo que es el consumo, lo que es las emisiones de CO2 en un momento de la mañana que no hay transporte, un domingo y una hora pico de un lunes. Vamos a comenzar a hacer estadística, vamos a comenzar a monitorear nuestro país y vamos nosotros a ayudar al medio ambiente, a nuestros amigos y asociados. Algo que siempre, que es mi área, que es la que trabajo más directamente, que con el área automotriz o de transporte, nos preguntamos, yo quiero que ustedes hagan las preguntas, ustedes mismos, dueños de esos centros de servicios o nosotros que llevamos los vehículos a esos centros de servicio, ¿qué ellos hacen con ese aceite usado? Pregúntenle qué ellos hacen con el filtro, qué ellos hacen con las baterías. Cuando eliminan un refrigerante, lo mezclan con el aceite y lo ponen todo en el mismo reservorio. Las llantas, gomas, como le decimos en República Dominicana, los neumáticos, ¿qué hacemos con ellos después que son desechados? Esas son de las preguntas que nosotros como usuarios debemos hacernos y no dejarle todo al gobierno, instituciones. Y nosotros como dueños de servicios debemos nosotros ver cómo vamos ayudando al desecho medioambientalmente correcto de esos insumos. Los envases de los lubricantes, la mayoría van a los vertederos. Lo que vamos a vertedero a hacer labor medioambiental, los encontramos, no una marca, no aquella marca. Podemos decir todas, y si no todas, casi todas, porque como dicen, la generalidad no es buena. Los amortiguadores, la parte metálica, ya hay muchas cosas de eso que se pueden desechar medioambientalmente correcto. Hay metaleras certificadas, pero nosotros nos ponemos a investigar qué se hace con eso. Entonces son de las preguntas que nosotros en Hojas Verdes Movilidad Sostenible queremos responder y queremos ayudar. ¿Cómo deben almacenarse los lubricantes? ¿Cómo pueden reciclarse? ¿Cómo transportarse? ¿Quién es el responsable de esos lubricantes usados? Hay países que si tú llevas el lubricante usado, porque en muchos países se usa como hobby hacer los cambios de aceite en las casas los sábados, los domingos, y se hace especie de tertulia, y tú pones ese aceite en un galón y va y lo lleva a los centros y compra los cuartillos o los lubricantes que te hacen para tu vehículo, que te hace falta tu vehículo, y tú llevas el aceite usado, te dan un descuento. Y eso se llama protección al medio ambiente. Eso se llama trazabilidad. Aquí hay muchos talleres improvisados en las calles. Preguntemos, ¿qué hacen ellos? Hemos visto verter en los contenedores aceites usados. Y les soy sincero, ¿es desconocimiento? Sí, es falta de educación medioambiental. Es falta de una programación, tanto de medio ambiente como las empresas que venden lubricantes, para ayudar a concientizar ese tipo de personas, talleres y mecánicos. Ellos no saben
que un cuartillo de lubricante puede contaminar miles de litros de agua. Esas son las responsabilidades medioambientales que debemos ir asumiendo como empresas. Nosotros cada día, por los costos, queremos ser más eficientes, pero en los costos, no en educación, no en protección al medio ambiente, no en responsabilidad social. Y ese es nuestro llamado en este nuevo espacio, Hojas Verdes, Movilidad Sostenible. Es poder colaborar con esas empresas, con nuestra experiencia, poder colaborar con esos centros de servicios, poder colaborar con esas marcas y que se casen con la gloria haciendo lo correcto. No tienen que esperar que venga un impuesto como el de los residuos sólidos para actuar. Debemos actuar ahora porque es la parte que nosotros necesitamos como país, como sociedad, como empresas, como consumidores, como personas de a pie. Por eso es que nosotros debemos apoyar y colaborar con nuestro medio ambiente. Mucha gente, cuando habla, me decía alguien, movilidad sostenible suena a vehículo eléctrico. Y yo le decía, no, es que el vehículo eléctrico, ni podemos decir que es el futuro, ya está aquí. Pero eso es mentira, que todos los vehículos en nuestros países, ¿cuántos años durarán para que salga al mercado los vehículos diésel y de gasolina? Son preguntas que debemos hacernos. Lo que debemos es optimizar su funcionamiento para que sea lo más contaminante posible. Hay lo que es la compensación de la huella de carbono. Yo trabajé para una empresa en Costa Rica y participé acabando de llegar, aprendí mucho con ellos, y ellos tenían una planta enorme. Ellos comenzaron energía solar, cambiar los paneles, tenían unos hornos, en vez de usar fuel oil, lo hicieron de pallets, que son madera, de madera, y comenzaron a racionalizar el agua con baños eficientes, hicieron toda una estructura. ¿Y qué hicieron? Cuando vieron, por decir un número, de 100 que tenían que cubrir, nada más llegaron a 70. El resto tenían que cerrar fábrica y eso no sucede. Entonces, el otro 30% se compensaba con siembra de árboles. Anualmente, por así decir, si de 100 toneladas cubrían 70 ya con las nuevas regulaciones y estructuras y modificaciones que habían hecho, entonces el otro 30% lo sembraban con árboles, hacían siembras para minimizar y mitigar y poder llegar, como le llaman, a neutralidad cero, carbono cero. Hay muchas empresas que trabajan en eso, hay otras que compran, como le llaman, crédito de carbono, que también más adelante en el programa podemos dilucidar. Para mí es algo que me parece bien, por una parte, como medioambientalista, pero como país no, porque yo no hago nada con comprarle a Elon Musk crédito de carbono aquí en República Dominicana, donde sigo cada día más contaminando. No mido mis emisiones, no mido mi consumo de combustible, no siembro, no optimizo mi operación para que sea eficientemente ambiental. Entonces, son muchas interrogantes que tenemos en cuanto a los niveles medioambientales que tienen nuestros países y principalmente en el de República Dominicana. Miren, la matriz eléctrica ha cambiado mucho para bien. Todavía en los años 2000, nuestro mayor consumo era de fuel oil. Todas las plantas de energía eléctrica, la mayoría,
era en fuel oil. Ahora mismo ha bajado, yo podría decir, el último dato que vi era un 20 y pico, 25%. Ya se han pasado a gas natural, hay energía eólica, solar y se ha ido eficientizando la energía. Y eso es lo que queremos en todos los sectores, que cada sector ponga de su parte para poder apoyar el medio ambiente, pero basado en sus operaciones. No simplemente hablar de vehículos eléctricos y de híbridos, no. Vamos a hablar de infraestructuras que necesiten menos aire acondicionado, que las minas que hayan en República Dominicana tengan ciertas mediciones medioambientales, pero correctas, que las talas de árboles sean compensadas, no simplemente con cárcel y multa, sino que repongan los árboles destruidos más un porcentaje más. Las granceras que sacan arenas de los ríos, no simplemente multa, que compensen al medio ambiente, aparte de la multa, del daño que causaron. Entonces, son de las partes que nosotros debemos cada día más debemos todos involucrarnos, debemos pensar en verde, cómo nosotros podemos mejorar algo tan simple. Si hablamos de neumático, una presión correcta aumenta la vida útil del neumático. Una presión correcta, hay menos consumo de combustible. Una presión correcta hace que el vehículo ande más tranquilamente y haya menos desperfectos. Hay que rotar, hay que alinear, hay que balancear. Pero muchas de esas cosas se hacen más críticas por no llevar simplemente un inflado correcto. Entonces, he mencionado muchas cosas sencillas, pero que no las hacemos. Pregúntense, ¿cuándo fue la última vez que midieron la presión de su neumático? Así de sencillo. Son de las cosas que nosotros debemos cada día pensar y debemos ver cómo nosotros ayudamos al medio ambiente. Cuando hablamos de la ley de medio ambiente y recursos naturales, la ley 6400, esta es la ley que protege el medio ambiente y da una responsabilidad compartida entre el Estado, las empresas y los ciudadanos. Pero, les soy sincero, todo se lo dejamos al Estado y no debe ser así. Podemos decir, en pocas palabras, que la ley 6400 sobre medio ambiente y recursos naturales busca que el crecimiento económico se realice sin poner en riesgo el patrimonio natural ni la salud de la población. Ese sería el sentido de la ley 6400. Ahora, la ley 225/2020, que es la gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos, esta ley lo que impulsa es un cambio de modelo, pensando de usar y desechar, a reducir, reutilizar y reciclar y valorizar. Pero ¿qué pasa? Esa ley tenía muchas lagunas y en el 90 se hizo lo que se modificó, que es la ley 9825, que es bien amplia. En este programa tendremos una sección solamente de esa ley. Modifica y fortalece para mejorar la gestión de los residuos sólidos y hacer más efectiva su aplicación.
Entre sus principales puntos está el fortalecimiento de la responsabilidad de los productores e importadores. Escuchen bien, fortalecimiento de responsabilidades de los productores e importadores de muchos de los insumos que a diario usamos. Y como hablamos de movilidad, ahí vamos a hablar de lo que es lubricantes, gomas, baterías y demás. Ajustes al sistema de financiamiento para la gestión de residuos. Mayor impulso al reciclaje para la gestión de residuos. Fortalecimiento de los mecanismos de control, supervisión y cumplimiento. En ese aspecto sí yo creo que estamos y que necesitamos fortalecimiento de los mecanismos de control, supervisión y cumplimiento. No tenemos los recursos, ni personal, ni técnico, que pueda dar seguimiento a los residuos. Por eso mañana habrá un concierto en Santiago y podemos tomar fotos antes del concierto y después del concierto. Entonces, para mí debiera haber una supervisión para que eso lo dejen en mejores condiciones, no lleno de botellas plásticas y desechos plásticos y demás, y cartones y residuos de comida después de los conciertos. Se debe limpiar, debe haber una comisión, debe haber un patronato de donde se haga para que se le dé un seguimiento a eso y no que simplemente se tome foto y se diga al otro día, miren cómo dejaron tal o cual recinto. No, debemos que no se quede así, y le exhorto a las empresas que cada vez que hayan una actividad lleven funda de basura, que a sus empleados lo instruyan, lo eduquen a recoger las basuras, a recoger todo lo que encontraron y dejen el sitio mucho más limpio que como cuando llegaron. Pero podemos decir que en pocas palabras que la ley 9825 fortalece la ley 225 para que la gestión de residuos sea más eficiente, promueva el reciclaje y contribuya a reducir la contaminación. Entonces, podemos decir, hablando de las dos leyes que antes las mencioné, que Hojas Verdes Movilidad Sostenible, basado en la ley 6400, nos enseña cómo proteger nuestro medio ambiente, y la ley 225 nos indica cómo gestionar correctamente los residuos que generamos. Y la ley 9825 fortalece ese sistema para impulsar una economía circular donde los residuos dejan de ser un problema y se conviertan en una oportunidad, principalmente en barrios y poblaciones pobres. Y cumplir esas leyes no solo evita sanciones, también mejora la competitividad en la República Dominicana, protege la salud de la población y contribuye a construir una República Dominicana más limpia y sostenible. Ese es nuestro lema, esa es nuestra intención. Ya más adelante en nuestros programas vamos a traer invitados, nos va a acompañar una bella dama que es nuestra colaboradora, una Green Leader, y todas las personas que vengan y se sienten en este espacio siempre tendrán algo verde que decir, que colaborar, algo verde que mostrar. Vamos a buscar que nuestros patrocinadores y colaboradores puedan mostrar y levantar la bandera de movilidad sostenible. Después, en su momento,
certificaremos empresas, talleres en movilidad sostenible basado en su aporte al medio ambiente, en su destrucción de filtros usados, en trazabilidad en su venta de aceites usados, de menos consumo de energía. Vamos a trabajar de la mano para que Hojas Verdes Movilidad Sostenible pueda ser un ente de referencia en cuanto a al cuidado del medio ambiente, a la responsabilidad tanto social como medioambiental de las empresas. Por eso nace Hojas Verdes Movilidad Sostenible. Esperamos que nos sigas tanto YouTube, Facebook, TikTok y todas las redes que tenemos a disposición, pero que mañana hay un dicho muy viejo que dice: para todos los momentos buenos, siembra un árbol. Eso queda, el árbol crece y va a ser un legado que tú hiciste. Acompáñanos en Hojas Verdes Movilidad Sostenible. Muchas gracias. Moving, all the people moving. One move for just one dream.